Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción a cómo quitar duplicados en Excel y también en Visual Basic usando macros programadas. Comencemos. Para esto tengo acá un rango de valores donde se alternan las letras A, B y C, ¿cierto? Las cuales están duplicadas. Entonces existen ciertos contextos donde nosotros a partir de una tabla tenemos que extraer los datos únicos. Bien, es decir que acá saque A, B y C. Por lo tanto, en Excel normal lo que generalmente se hace es simplemente tomar el rango de valores donde existen duplicados, vamos a la pestaña de datos, seleccionamos quitar duplicados, ¿ya? Y presionamos aceptar. Entonces en ese caso me aparece justamente los valores únicos A, B y C, ¿ya? Ahora, si llevamos esto a una macro programada, ya vemos acá que tenemos un botón llamado quitar duplicados, un botón de macro. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo proceso, pero usando programación. Vamos a diseñar un algoritmo que quite los duplicados. Para eso, ese botón lo agregué acá en la pestaña de desarrollador, ¿cierto? Para poder trabajar con las macros. Seleccionamos el botón insertar y acá en control ActiveX tenemos el botón y seleccionamos y posteriormente ponemos acá en modo diseño, botón derecho propiedades, ¿cierto? Y en las propiedades va a aparecer ese cuadro. En ese cuadro, en la sección de caption, nosotros podemos cambiar el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice quitar duplicados. Es la etiqueta que lleva encima el botón. Pero el nombre propiamente tal del botón, ¿cierto? Acá yo estoy usando el nombre por defecto, el command button 1. ¿Ya? Entonces vamos a programar el evento cuando el usuario presiona sobre el botón command button 1. ¿Ya? Entonces, comencemos. Vamos a la ventana de Visual Basic, ¿cierto? Y acá ya tengo parte del algoritmo hecho. Entonces lo que estamos haciendo acá es lo siguiente, voy a borrar esa parte para poder explicarlo por partes. Cuando yo presiono el botón Command Button 1, se va a ejecutar todo lo que está entre la línea Private Sub Command Button 1 clic y el End Sub. ¿Ya? Entonces esto se está trabajando en dos etapas. Ya la primera etapa es tomar el rango de valores entre la primera y la última fila, es decir, entre la 1 y la 8. ¿Ya? Y yo quito simplemente los duplicados, dejo los valores únicos, pero me van a quedar espacios. ¿Ya? Y la segunda etapa es justamente quitar esos espacios, ¿cierto? Y dejar los valores únicos, sin espacios. Por lo tanto, en este caso, nosotros vemos acá, estoy creando dos variables, una variable i y una variable j, que son números enteros, es decir, no tienen decimales, los cuales van a representar la fila. Y el dato, que va a ser un string, es decir, una variable alfanumérica, ¿ya? La cual va a contener, ¿cierto?, el valor de la celda, ¿ya? Que yo vaya recorriendo al iterar, ¿cierto?, o al mover esa variable i desde 1 hacia 8. Por lo tanto, para poder hacer ese recorrido dentro de la columna, yo voy a utilizar un ciclo for. En el ciclo for tengo que especificar desde un punto de inicio hasta un punto de término. Por lo tanto, acá yo tengo un for que va desde el 1 al 8. ¿Por qué del 1 al 8? Porque los datos se mueven entre el 1 y el 8. Ahora, si va más largo, le cambiéis los números, no hay problema. Ahora, dato, ¿cierto? Esa variable string que declaré anteriormente va a ser el valor que contiene, ¿cierto? El cells i,1. Recuerden que el i se mueve entre el 1 y el 8, es decir, el i va a tomar los valores de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8 en cada vuelta del for y se va incrementando de 1 en 1. Ahora, dentro de eso estoy creando un segundo ciclo for. ¿Para qué? Para poder hacer comparaciones. ¿Qué quiero comparar? Por ejemplo, si yo estoy posicionado en la celda A1, es decir, el cells 1,1, yo lo voy a comparar con el A2, ¿cierto? Después voy a comparar A1 con A3, A1 con A4 y así sucesivamente. Y cuando sean iguales, ¿cierto? Voy a borrar la segunda coincidencia, ya es decir, solamente voy a dejar la primera. Ahora, eso, ¿cómo lo vemos dentro de un código? Ya, yo tengo el for i de 1 a 8, pero el for j, que es el segundo ciclo for, va a ir desde la siguiente posición del i, es decir, desde la posición i más 1. O sea, si yo estoy posicionado en la primera fila, el segundo for va a ir desde la segunda hasta la 8, ¿ya? Entonces, si estoy en la segunda, el segundo el for va a ir desde el 3 hacia el 8, ¿ven? Entonces, ¿por qué? ¿Con qué fin? Para poder ir comparando, haciendo todas las comparaciones y si hay algún duplicado, que lo borre. Entonces, y eso lo hacemos con este if. Si el cells j,1 es igual al dato, recuerden que el dato es el que capturé en el primer for, entonces, ¿cierto? El segundo lo borra, lo deja simplemente con un par de comillas vacías. Y ahí termina el endif. Después tengo el next j que cierra al for j y el next i que cierra al for i. Entonces veamos cómo funciona esa parte del código. Voy a borrar eso ahí.
presiono el quitar duplicado, le quito el modo diseño, presiono quitar duplicado y lo que hace es simplemente dejar el A, el B y el C, pero deja estos espacios en blanco. Entonces la segunda etapa del algoritmo es justamente borrar esos espacios en blanco tal de que me aparezcan los datos únicos. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso, ¿cierto? Voy a volver a rellenar acá los datos A, B, B, C, C, A, B, ¿cierto? Y voy nuevamente a la parte del código. Y acá, ¿cierto? Yo ya tenía esto antes, ¿cierto? Ahí. Esta es la segunda etapa del código. Una vez que me quedan esos espacios en blanco, ¿cómo lo saco? Voy a crear una tercera variable integer que se va a llamar K. Esa variable la voy a iniciar en 1, tal de que en la columna C me aparezcan los datos sin los espacios. Luego vuelvo a hacer un ciclo for utilizando la i, reutilizándola desde el 1 al 8, es decir, me voy a mover entre la primera fila y la última fila. Voy a capturar el dato, ¿cierto? Y de igual forma como lo hice en esta parte de acá, ¿cierto? Fíjense que eso y eso es prácticamente lo mismo. Y ahora yo hago la pregunta, acá donde yo pongo el if, si el cells i,1 es distinto de vacío, ¿cierto? Si es distinto de vacío, guárdalo en la tercera columna, pero en la fila K. Y esa fila K la voy a ir incrementando solamente cuando entra en ese if. Entonces con eso, ¿qué significa? De que me estoy saltando el espacio en blanco. ¿Ya? Entonces acá yo pregunto si el cells i,1 es distinto de vacío, entonces el cells k,3, porque el 3 para que guarde los datos en la columna C, ¿cierto? Es igual a dato, y el k igual k más 1 significa de que la fila en la columna C, representada por la variable k, va incrementando de 1 en 1. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, veamos si funciona, ¿cierto? Vamos a darle al botón quitar duplicados y ahí justamente me aparece el A, el B y el C, que son los valores buscados. Bueno, eso ha sido el video, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me escriben un correo, nestor.palomino@gmail.com. Y eso, hasta la próxima, que les vaya muy bien. Chao.